Somos cuerpos vivientes que habitamos el planeta Tierra junto con otras especies. Somos mentes que generamos pensamientos y emociones transformándolos en acciones y hábitos. Y desde la visión de las religiones y algunas filosofías, somos espíritus, esa esencia intangible, poderosa e inmortal que habita nuestros cuerpos. Somos humanos. Y no olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta si el episodio ha sido de su agrado y darle a la campanita para que puedan recibir las notificaciones de los próximos estrenos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Será que somos? Y esta vez vamos a tratar un tema que aborda dos dimensiones del ser humano, la corporal y la mental básicamente. Y para ello tenemos a Esi Porras de nuevo en nuestro espacio. Esi, como si ya la vieron un programa anterior de fisioterapia, van a saber quién es ella. Pero para los que no, recapitulo quién es Esi. Esi Porras es fisioterapeuta, licenciada de la Universidad Central de Venezuela, tiene especialización en terapia de la mano de la Sociedad Venezolana de Terapia de la Mano, SOVETEMA. Tiene diplomado en neurociencia, que es específicamente el tema que vamos a tratar hoy aquí, la neurociencia, y su diplomado es en neurociencia aplicada de la Escuela Epicuro de España, diplomado como componente docente de la Universidad Central de Venezuela, tiene un diplomado en neuroplasticidad cerebral de la Universidad Tecnológica de Neiva de Colombia y tiene que ver con la neurociencia precisamente. Es practitioner de flores de Bach, certificada, como ya lo mencionamos en el anterior programa que hicimos con ella. Es coach de programación neurolingüística certificada, facilitadora de talleres y cursos a nivel nacional e internacional y está cursando una maestría en formación en neurociencia aplicada por la Universidad Northern International. ¿Esa universidad es de dónde? Tiene una sede en Estados Unidos, una en España, una en Guatemala y una en México. Perfecto. Bueno, hola Esi, bienvenida de nuevo por segunda vez a ¿Será que somos? Y bueno, como ya mencioné antes, vamos a hablar de neurociencia, que es un tema que en las redes sociales se mueve muchísimo. Uno ve información de eso por todas partes. Así es. Pero probablemente muy poca gente conoce seriamente qué es la neurociencia. Y me gustaría empezar por si es una disciplina muy nueva o por el contrario tiene mucho tiempo existiendo, disciplina o una vertiente de la medicina, y qué tan vieja es. Y luego quiero abordar otro tema, ¿es neurociencia o neurociencias? Ok. ¿Hay diferencias? ¿Es lo mismo? ¿Hay ambas? Ok. Ahí te dejo un montón de preguntas. Un montón de preguntas. Bueno, primero que nada, gracias por estar nuevamente aquí, por permitirme acompañarte una vez más en este podcast. Fíjate, retomando en la misma orden que me las hiciste, pareciera un tema nuevo. Sin embargo, hay reportes que se hablaban de ese vínculo entre lo que es la mente y el cuerpo desde la época, no sé, de la Mesopotamia. Sin embargo, el padre de la neurociencia es el doctor Ramón y Cajal, español, en los años 1900. Él hace un gran descubrimiento y es que las neuronas no están pegadas, sino que hay un espacio entre ellas. Antes de eso, se pensaba que el cerebro era simplemente una masa y que las células, que sí se sabía que eran neuronas, eran simplemente todo así como un pegoste, como un chicle. Resulta que él descubre, no va a ser el cuento muy largo, aunque es muy interesante, pero él descubre que, a través obviamente del microscopio, que ellas están separadas por 50 nanómetros, ¿ok? Entonces, esa separación marca la diferencia porque cuando ellas hacen ese efecto electrofísico y bioquímico, ¡prum!, se da la sinapsis, se conecta una neurona con la otra y ese es todo digamos, el meollo del asunto, pues. Hay la conexión, hay la comunicación entre una neurona y otra, ¿ok? ¿Por qué el auge? Porque, perdón, gracias
a nuestro encerramiento en la pandemia, como yo siempre trato de ver las cosas buenas y positivas de todo, ese encerramiento tuvo sus cosas no tan buenas, pero sí tuvo otras maravillosas, como fue que la gente se abocara mucho a investigar, a meterse durante horas en los laboratorios, no solamente a trabajar con la química, sino también con toda la parte, ¿cómo se llama? Resonancias del cerebro, de manera tal de que avanzaron mucho en cuanto a los estudios. Y mira, ha tenido un auge impresionante, pero por la cantidad de resultados positivos que ha traído el conocimiento de la neurociencia en singular. ¿Por qué en singular? Para responder esa otra pregunta. Porque cuando hablamos de inteligencia artificial, para darte el ejemplo, la comparación, tú dices, inteligencia artificial es una sola, aplica para todo, ¿verdad? Tú le preguntas a la inteligencia artificial sobre matemáticas, sobre química, sobre cómo hacer una arepa, sobre cómo prender una luz, sobre cualquier cosa, te la va a responder la inteligencia artificial. En neurociencia es lo mismo, es una sola ciencia. Lo que pasa es que tiene como ramas y hay gente que se dedica más al neurocoaching, otro que se dedica más a la neurogastronomía, otros a la neuroarquitectura, otros al neuromarketing. ¿Pero por qué? Porque estudian la base, estudian la neurociencia y a partir de allí hacen las aplicaciones en sus áreas de conocimiento. ¿Ok? Entonces, puedes hablar de neurogastronomía, ¿ok? Puedes hablar inclusive de neurofashion, la moda, que cómo aplicas tú la neurociencia en singular, no en plural, para trabajar todo el fenómeno de la moda, por ejemplo, ¿sí? Básicamente es eso. Y creo que tu otra pregunta fue ¿qué es? Básicamente es ese estudio que hay, que se hace de la comunidad que hay, esa comunión que hay entre la mente y el cuerpo. Por lo tanto, tiene que ver con la conducta del ser humano. ¿Okay? Entonces, vamos a desarrollar a lo largo del día de hoy cambios de paradigma importantísimos porque te vas a dar cuenta que esa idea de que el cerebro es el protagonista, esa idea cerebrocentrista de que el cerebro es el dueño de todo, no es tan así. ¿Okay? Y que, como decía el doctor Ramón y Cajal, si el ser humano, que eso me parece que es hermosísimo, si el ser humano se lo propone, solo si se lo propone, puede cultivar su propio cerebro. ¿Y qué significa cultivar el cerebro? ¿Qué significa? Neuroplasticidad. Neuroplasticidad, tal cual. Entonces, cultivas tu cerebro ¿para qué? Para tener un estilo de vida saludable, para tener, obviamente, salud mental, para tener pensamientos más positivos, para que te llevan a un logro de tus metas, digamos, en menor tiempo y viendo la vida de una forma diferente, ¿sabes? Donde puedas regular tu sistema. Bueno, es que eso lo vamos a hablar. Entonces tenemos ejes. Y se hablan de neuroeje. Entonces tú con la respiración, si tú estás ansiosa, estás preocupada, tú puedes bajar esa ansiedad, bajar esa preocupación, incluso detener un ataque de pánico haciendo una respiración consciente con ciertas características. Entonces, hay muchas formas de cultivar nuestro cerebro. Sí, explicabas entonces que la neurociencia aborda el tema del cerebro, el sistema nervioso, Ujú, para claro, eso evitar un claro. ataque de pánico o contrarrestarlo. Trabaja básicamente esos sistemas, la mente, o integra el resto del cuerpo, o sea, el aparato endocrino, gastrointestinal, cardiovascular. Claro, porque cuando te dicen neuro, automáticamente tú piensas en sistema nervioso y ya, ¿verdad? Claro. Y el cerebro, es como lo Ajá, que conectas es con el es cerebro, con el cerebro, básicamente. exacto. Pero es que el cerebro no está solo, tienes un sistema nervioso. A ver, tenemos un sistema nervioso que se divide en central y en periférico. El central es el cerebro, médula espinal, y el periférico son todas esas raícitas que salen desde la médula y que van a lo largo de todo tu cuerpo y son los que le permiten todo el movimiento y la sensibilidad. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo yo muevo esta mano hacia atrás, hago lo que se llama una extensión de muñeca, es porque hay un nervio que se llama radial que se está encargando de llevar la muñeca hacia atrás. ¿Ok? Ah, yo me toco aquí
y yo, no sé, me toco la taza y de repente el café está caliente y lo toco aquí, es porque ese nervio radial en esta parte particular de la mano, muy específicamente, está dándole la información de que eso está caliente, ¿ok? Entonces, a lo largo de nuestro cuerpo hay nervios que nos dan información, que nos comunican con el entorno. ¿Qué pasa? Que uno piensa que hablar de neurociencia es solamente hablar de todo este cuento que te acabo de echar, sistema nervioso y ya está, y resulta que no. En este momento que tú y yo estamos conversando, nuestros cerebros se están sincronizando, pero nuestros corazones también. Y al haber esa sincronicidad entre nuestros corazones, automáticamente nuestros sistemas, tanto endocrino como inmunitario, nuestro sistema inmunológico, también entran en conexión. Entonces, si tú en este momento te sientes ahorita agradable conmigo, te sientes, oye, que estás en un momento chévere, nosotros probablemente estemos generando oxitocina, estemos generando serotonina, depende de la circunstancia. Pero si yo estoy en una comunicación, digamos que estamos molestas las dos y nos estamos diciendo cosas y estamos discutiendo y estamos molestas, lo que se está generando es cortisol. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo y automáticamente, si tú estás molesta, tu sistema inmunológico y luego entras en un estado de tristeza, tu sistema inmunológico inmediatamente se deprime, ¿ok? Mientras que si estás contenta, estás alegre, tu sistema inmunológico pues se dispara, está fortalecido. Entonces mira como sí hay conexiones. Más allá de que me hablabas de incluso el sistema gastrointestinal, todo lo que es nuestro metabolismo, que no es el estómago, que todo empieza desde la boca, todo, la boca, el tracto digestivo, el estómago, intestino grueso, intestino delgado, el recto, ano, todo está conectado con el cerebro, ¿ok? De hecho, si yo te digo a ti, Rocío, piensa en un limón así jugoso, verdecito, ¿qué le pasa? ¿Qué te está pasando en este momento? Así como que, Ah, y no se te puso como agua a la boca. medio así como, Ajá, exacto, porque esa es tu perspectiva con el limón, a lo a lo ácido. ácido. Yo no te estoy dando un limón y te lo estoy poniendo en la boca, Claro. pero ya lo acabas de reproducir Ya he en tu vivido la cuerpo. experiencia. Exactamente. Entonces, ¿Cómo y conectas con eso? conectas y todo lo que tiene que ver con tu cuerpo, con la microbiota, hay un eje particular que si quieres lo desarrollamos más adelante, que comunica, que le da esa información de qué está pasando en tu cuerpo al cerebro, ¿ok? Entonces, todos los sistemas de tu cuerpo están conectados con el cerebro dando información. Más allá de la parte orgánica, de la parte funcional, le dan información al cerebro, por lo tanto, tú puedes cultivarlo. Sí, he escuchado de muchas referencias médicas acerca de la microbiota y que llaman que el cuerpo tiene un segundo cerebro que está en el intestino. Entonces, eso es algo que está ahorita sonando mucho. Sí, Se habla de ese segundo cerebro. Y la microbiota es lo que antes se conocía como flora intestinal. intestinal o Ujú, flora bacteriana, algo así. ujú. Entonces, háblanos un poco de eso, porque dijiste esa conexión, todo el sistema nervioso, cerebro, o sea, si hay ese segundo cerebro allá abajo Ujú, y el otro que tradicionalmente era uno solo, el que había en exacto. el cuerpo, está aquí arriba en la cabeza, ¿cómo es esa relación? Porque hay algo que he escuchado también, y quiero que tú me lo corrobores si es así, eh, que supuestamente en el intestino hay muchas más neuronas que en el cerebro como tal. Ok, Entonces, si eso es así, eso me suena como muy importante. claro, Como, y para el intestino va lo que comemos. exactamente. Entonces, hay una relación allí que, bueno, pero Es, vamos con lo primero. es exacto, Lo primero que te pregunté en relación a eso. exacto. Fíjate, primero que nada, lo que antes se llamaba flora intestinal, la palabra lo dice intestinal, se queda solo en el intestino, ¿ok? ¿Por qué que se cambia el vocabulario? Ahora se llama microbiota, porque son esas seres vivos, porque al final del día esa microbiota son seres vivos que habitan en todo el cuerpo, no solamente en el estómago. Tú tienes microbiota desde el cuero cabelludo hasta en la piel, que es el órgano más grande y extenso de nuestro cuerpo, en las uñas, en los genitales. O sea, tú tienes microbiota en la cavidad oral, en la oreja, en los oídos. O sea, tú tienes microbiota en todo tu cuerpo, ¿ok?
y esa microbiota le da información al cerebro, solo que la más extensa, la más importante está en el intestino, no en el estómago, en el intestino, ¿ok? Entonces, tú dirás, bueno, pero ¿por qué es la más importante y por qué le llama entonces segundo cerebro si tenemos microbiota en el resto del cuerpo? Ok. Porque resulta que de esos 3 ejes que yo te mencioné, bueno, hay más ejes, pero los 3 ejes, digamos que más puedes escuchar hablar ahorita en redes sociales y en podcast y en todas las entrevistas que puedas ver que hablen de neurociencia son el eje respiración-cerebro, el eje intestino-cerebro y el eje corazón-cerebro. ¿Por qué estos 3? Porque están mediados por el nervio vago. Entonces, ¿qué sucede? Que esa microbiota que está allí le da información importantísima del interior de tu cuerpo al cerebro. Tanto así que se dice que el 90, incluso 95% de la serotonina, la hormona de la felicidad, se produce en el intestino. Entonces, por eso es que enfermedades de tipo, por ejemplo, depresiones, se están trabajando no solamente con el apoyo psiquiátrico, el correspondiente, sino también haciendo cambios de microbiota. Imagínate tú el avance que hay en ese sentido, que el Alzheimer. ¿Y cómo se hacen los cambios en la microbiota? O sea, ¿qué significa hacer cambios de la microbiota? Cuando haces cambio de estilo de vida, porque la microbiota es ella responde a muchos factores, ¿ok? Uno de ellos es lo que tú comes. Por eso hay una doctora que yo le recomiendo a la gente que la siga, que es la doctora de la Puerta, Dolores de la Puerta, española. Ella dice algo muy bonito y muy interesante que dice, somos lo que comemos. Y eso es fuerte, Rocío, porque si tú dices, yo como chatarra, entonces soy chatarra, pues sí, porque la comida chatarra es una comida tóxica, es una comida que lo que hace es embasurarte y esa comida se va a transformar en tu cuerpo en más cortisol, en más contaminación y tú vas a responder en consecuencia. ¿Y cómo responde? Con estados de ánimo, con emociones alteradas, agresivas o de tendencia depresiva. ¿Me explico? Mientras que si tu comida es una comida más orgánica o por lo menos más limpia, más natural, más sin azúcar. De hecho, hoy en día, yo siempre se lo digo a los pacientes, mira, hay dietas keto, dietas mediterráneas, dietas paleo, dietas solo de carne, las que tú quieras. Y entran, no, que la mía es mejor, no, que la mía es mejor, que come así que es mejor. Hay como esas pequeñas rivalidades, pero ¿en qué sí coinciden todas? En no consumas azúcar, azúcar refinada, ¿ok? Eso es como Entonces, el gran veneno ese es el gran veneno. del siglo ¿Pero por XXI. qué? ¿Por qué es el gran veneno? Porque está alterando tu microbiota, está alterando tu segundo cerebro, ¿ok? Y no está permitiendo que tú generes la hormona de la felicidad, que es la serotonina. Pero ¿cómo la altera? O sea, esa microbiota, ¿qué es? Un espacio lleno de organismos. Ajá, ¿Qué son de esos bacterias, organismos? hongos, exacto, esos organismos son muy variados. Y te estoy O hablando sea, seres vivos que tenemos allá que adentro tenemos allá adentro, y están allí ¿por qué? ¿Cumplen alguna función en el cumplen cuerpo? una función muy particular. Por ejemplo, el Helicobacter pylori, la misma Escherichia coli, en cantidades que papá Dios nos las dio muy poquititas, mientras ellas están dormiditas allí, parece mentira, pero hacen cosas positivas en nuestro organismo. Pero cuando entran en desequilibrio, un Escherichia coli, por ejemplo, un Helicobacter pylori, entran en desequilibrio y disparan y hacen una sobrepoblación en tu intestino, te pueden producir un cáncer. ¿Me explico? Entonces es el alterar la microbiota y hacer que esté poblada de bacterias positivas, hacen que tú tengas una respuesta positiva a nivel cerebral y de todo el cuerpo. Pero si está poblada de seres vivos que son dañinos, te puede venir el lupus, cáncer, artritis, enfermedades mentales, incluso el Alzheimer. ¿Ok? Es eso. Pero eso entonces, o sea, me indica que esos organismos, bacterias, hongos, Levaduras. levaduras, esos organismos ellos producen alguna sustancia, Sí, producen
¿O hacen algún efecto que tiene que ver que con nuestras hormonas, Con todo, con, con no sé, procesos bioquímicos que se ok, producen en el cuerpo y que necesitamos para estar en el homeostasis, estar en equilibrio, ¿ok? Es que es una cosa demasiado como complejo? complejísima, por supuesto. Lo que pasa es que no te he explicado. Pero digamos que entonces la neurociencia, como disciplina o como, sí, como un Una área ciencia, exacto, un área de la ciencia, trabaja en principio todo ese sistema neurológico, se puede decir, sí, neurológico que abarca desde el cerebro hasta el intestino, en este caso de este eje. de este eje, y Ujú, abarca dos ejes más que ya los nombraste, que exacto. el cardíaco con el cerebro y el Y la respiratorio. respiración no los pulmones, la respiración La- con el cerebro, ok. no los pulmones. Ah, ¿y cuál es la Aunque los pulmones, diferencia? bueno, lo que pasa es que te explico algo. Debí haber empezado por ahí, pido disculpas. Normalmente decimos tenemos 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto, ¿cierto? Correcto. De acuerdo con la neurociencia tenemos 7, ¿ok? Wow, ¿y cuáles son esos dos que no había escuchado yo? ¿Qué pasa? Estos 5 sentidos son esteroceptivos. Vista me hace llegar información que veo a través de mis ojos y me da una información. Oído, me está También. llegando información. Olfato, me está llegando La información. información del Gusto, exterior exacto, del y la proceso. exterior. Exacto. Mientras que los otros 2 sentidos son sentidos que tengo en mi interior y que me dan información. El de la interocepción está mediado por estos ejes. ¿Me explico? Entonces, la microbiota, por sistemas bioquímicos complejísimos, cosas que ellas producen cuando están en equilibrio, le mandan esa información al cerebro y te dice, bueno, mira, esta persona está sana, vamos a mantener un sistema inmunológico perfecto, vamos a mantener un sistema endocrino maravilloso y la persona está en una condición de salud chévere, ¿ok? Si eso entra en desequilibrio, estoy hablando únicamente de este eje. Igual nuestro sentido de la interocepción le da esa misma información al cerebro y le dice, mira cerebro, esto aquí estamos mal. Entonces es cuando vienen las enfermedades mentales sí, cuando ya no hay salud mental, cuando vienen procesos incluso como las depresiones, es que está muy estudiado el tema de las depresiones. em, y todo tiene que ver por la forma como ocurre una neuroplasticidad, llamémosle negativa a nivel cerebral, porque la neuroplasticidad es ese crecimiento de lo que es la neurona en su arquitectura. Imagínate que es como una matica. Una neurona, imagínate que es una matica. ¿Ok? Cuando hay neuroplasticidad, esa matica empieza a echar ramitas y cada ramita ya echa hojitas y esas hojitas después se convierten en otras ramitas y va extendiendo. Entonces, Va una creciendo. va creciendo. Por eso el doctor Ramón y Cajal comparaba el cerebro con un bosque y las neuronas son los árboles, ¿sí? Entonces, cultivamos el cerebro. ¿Tú cómo quieres tener tu cerebro? ¿Como un bosque espléndido o como un desierto árido, seco? ¿Sí? Ok. Solo que necesitamos tener ciertas áreas del cerebro más desarrolladas, más recrecidas, como por ejemplo la corteza prefrontal, de repente lo que es el hipocampo, y otras áreas más disminuidas, como por ejemplo la amígdala, que es la que nos hace reaccionar, que es la que nos hace sentir esa sensación de miedo en un momento que es necesaria, por ejemplo, para cruzar una calle o para que tú te cuides de no caerte. ¿Me explico? Entonces, esa información, entre otras cosas, te la da la microbiota. ¿Ok? La neuroplasticidad, entonces eso, esa multiplicación o ramificación de las neuronas en que En nuevas un, neuronas o exacto. neuronas más grandes Sí, o que nuevas no, neuronas, básicamente. mira, las nuevas neuronas, eso es otro cambio en lo que se decía antes, que no hay nuevas neuronas. Se ha descubierto que sí, pero sobre todo lo que se llama neurogénesis hipocampal, es decir, en nuestro hipocampo, que es una zona del cerebro, tenemos dos, que tiene forma de caballito de mar, por eso que se llama hipocampo. En esa zona en particular es donde nosotros guardamos las memorias, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay neurogénesis hipocampal es porque en ese lugar en particular hay nuevas neuronas. Está descrito que hay nuevas neuronas. Pero la neurogénesis es también que, por ejemplo, en tu corteza prefrontal,
A lo mejor no hay nuevas neuronas, pero las que están espléndidas, como una mata que tú regaste y le echaste vitaminas y la mata se puso hermosa. Eso también es neurogénesis. Eso también es neuroplasticidad. ¿Ok? Entonces, la idea es que con todo lo que tú hagas desde el cuerpo, le das una información diferente por los ejes que tenemos en nuestro cuerpo, el cerebro, y le decimos, mira, aquí todo está bien, todo está funcionando bien. Por eso la idea cerebrocentista cae. No es el cerebro el que gobierna, es un trabajo que va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. O sea que incluso si uno empieza a hacer una actividad como un hábito nuevo, una actividad física, que puede ser hasta muy mecánica, pero nueva y requiere un aprendizaje, pues, de Ujú. esa actividad, alguna destreza manual o lo que Aprendiste sea. a manejar, por ejemplo. A manejar o aprendí a hacer escultura Ajá. Ok. o algo así, o a pintar. Ajá. Y estoy comenzando, eso que no sé nada, estoy de cero De cero. comenzando. Ajá. Eso me va a generar en el cerebro nuevas neuronas, Sí. nuevas No ramificaciones, nuevas neuronas, pero sí nuevas ramificaciones. nuevas Ahí ramificaciones. hay neuroplasticidad. Y Claro, significa de alguna manera desarrollar aún más el cerebro. claro, por supuesto. Porque cuando tú haces eso, yo te voy a usar el mismo ejemplo que usa la doctora Nazaret Castellano, que a mí me encanta, que ella dice, por ejemplo, tú estás aprendiendo a manejar. Estás aprendiendo a manejar. Entonces, cada vez que tú dices, bueno, voy a meter el croche, tengo que pisar croche, meter primera y hacer, se van creando redes neuronales. Por ejemplo, se te activa en las áreas 1, 18, 54 y 33. Vamos a suponer. Estoy inventándote números. Entonces, cada vez que tú haces esa acción que no antes había hecho, esa zona, la 54, la 33, la 18, no sé qué, ¡pum! Se encienden. La siguiente vez vuelven a encenderse. La siguiente vez, plum, ya se formó tu circuito. Ok, como una vía, Es una una vía, es carretera, nueva. algo así. Sí, tal cual, es una carretera. Se acaba de formar. Para que se forme, tiene que haber neuronas allí. Hubo ramificaciones y ¡rum! Porque al crearse esa nueva red neuronal, tú estás creando neuroplasticidad. Entonces, por eso te dicen que bailar, hacer ejercicio, genera mucha neuroplasticidad, porque tienes que moverte, ¿sí? Y entonces, cuando yo escuché eso, yo dije, no, yo tengo que empezar a hacer ejercicio. O sea, porque estás creando redes neuronales, siempre estás creando redes neuronales. O sea que muy al contrario de lo que uno puede pensar cuando hace ejercicio, un deporte, lo que sea de esa área, una actividad física. Tú puedes decir, bueno, esto me altera el cuerpo, o sea, o me lo mejora, o Exacto, adelgazo, engordo, exacto, saco músculo, lo que exacto. sea, pero va más allá. Va muchísimo Porque más es que estás allá. desarrollando el cerebro que no estás imaginando tú que eso te esté Ni afectando. te imaginas todo lo que te está afectando Y, a en nivel- positivo. y eso, de manera como te afecta el cerebro y que generas esas nuevas vías, esas nuevas autopistas, por llamarlas así, tiene que ver con la parte intelectual también. O sea, te ayuda a desarrollar, porque uno puede pensar algo mecánico, algo físico, bueno, si me desarrolla un área del cerebro en la parte motriz, a lo mejor motora. Ajá. Pero eso también te genera una evolución o un desarrollo en lo que es la parte cognitiva, o sea, intelectualmente, entonces también te pone más pilas, te pone Sí, claro. más, no sé si la palabra sea más sabio, o sea, como que una persona como que tienes más habilidad mental para entender algo, para analizar un problema, para Sí, buscarle solución a un problema, a una situación, para tomar una decisión más rápido, que no te quedaste pegado como que, ay, ¿qué hago? exacto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cambio, eres Claro, como más rápido, más activo. porque se te activan las funciones ejecutivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para tu respuesta, para tu pregunta, la respuesta es sí, definitivamente. No es que te haga más inteligente, sino que te permite responder más rápido y mejor ante los retos de la vida. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. Al crear nuevas redes neuronales, estás haciendo que estructuras importantes de tu cerebro empiecen a crecer, porque técnicamente ellas crecen, ¿ok? Entonces, si tú haces una actividad, tú tienes que guardarla en el recuerdo, ¿cierto? Porque si no, ay, ¿cómo es que yo metí el croche? ¿O cómo fue que No, yo hice aquí exacto. con lo que yo estoy esculpiendo? ¡Pum! Ahí se activa tu Si ya hipocampo. creaste un hábito, ya eso queda
Exacto. guardado. Claro, claro, queda guardado, pero ¿en dónde? En tu hipocampo. Y si ese hábito que guardaste es un hábito positivo, que además te genera bienestar, que te sientes bien, eso de alguna manera también tiene que ver con tu amígdala, ¿ok? Tus amígdalas, porque realmente todo está en pares en el cerebro. Entonces, tu hipocampo, en la medida que crece y se fortalece, porque estás creando redes neuronales, la amígdala se va poniendo más pequeña. Mientras que una persona sedentaria, que come mal, que tiene malos hábitos, que fuma, que es iracunda, que es chismosa, que es, digamos, no me gusta usar la palabra, pero vamos a llamarlo tóxica, su hipocampo se empieza a adelgazar y su amígdala empieza a crecer y su corteza prefrontal también se empieza a poner pequeña. Y ahí es cuando vienen los secuestros amigdalinos, que si quieres lo podemos desarrollar un poquito más adelante. Pero entonces, cuando es lo contrario, cuando tú bailas, cuando tú haces ejercicio, cuando haces actividades como lo que tú estás diciendo, pintura, escultura, o estamos haciendo este podcast y tú tienes que estudiar para prepararlo, yo también tengo que estudiar para prepararlo. Estamos estudiando, estamos haciendo que esas redes neuronales siempre estén activando ese cerebro, que se siga multiplicando allá adentro. Tú tienes que tomar recursos de los recuerdos de esas memorias que tú tienes del hipocampo. ¿Qué estás haciendo? Estimulándolo. ¿Lo ves? Y tomar decisiones hace que zonas muy particulares como el cíngulo, la misma ínsula, la corteza prefrontal se activen y entonces ya cuando tú tomas decisiones y sabes tomar decisiones, entonces cuando ya venimos a hablar de otra cosa que es la inteligencia emocional. Entonces, más que la inteligencia cognitiva, que sí te la puede enriquecer, te va a dar más inteligencia emocional. Para que tú veas cómo todo se combina, cómo todo se relaciona. Es que es una cosa interesantísima. Como muy amplio todo. Demasiado amplio. Nos van a dar 2 podcasts para hablar de esto. Pero entonces eso me lleva a otra pregunta. Me lleva a hacer una comparación allí. Entonces, digamos, una persona, si a lo largo de su vida lleva malos hábitos o hábitos poco saludables, desde alimentación, sedentarismo, tabaquismo, drogas, hasta relaciones tóxicas, por decirlo de alguna manera. O sea, llevar malas relaciones afectivas, de mucha discordia, de peleas con familia, o sea, pocas relaciones de amistad, o sea, cultiva poco la amistad. Exacto. Cultivar poco las buenas relaciones en su lugar de trabajo. O sea, esa gente que a veces uno de esas personas como encerradas en sí mismas, poco proactivas. Iracundas, generalmente de mal humor, agresivas, que siempre piensan mal del otro, siempre están como a la defensiva. O sea, a lo mejor, no sé, suena fuerte, pero esas personas se puede considerar que su cerebro está poco desarrollado. O sea, a nivel de ese funcionamiento neuronal, de esas ramificaciones, o sea, tiene pocas ramificaciones porque ese cerebro no está ahí como activo, o sea, está como en una actitud. Como dormido. Sí, pero no el cerebro, sino ciertas áreas del cerebro. Ciertas áreas del cerebro. No están como deberían y en ese caso, ese ejemplo que tú me das, probablemente su amígdala está muy recrecida. Está muy grande y ahí es cuando vienen los secuestros amigdalinos. Entonces son esas personas. Recapitula porque no me quedó muy claro. La amígdala, el hipocampo registra los nuevos conocimientos. Claro, porque va guardando la memoria de lo que sea. De lo que sea. De todo. Sí, claro. ¿Y la amígdala qué es lo que registra? La amígdala lo que hace es que ella te da las señales de alarma que vienen del exterior. ¿Ok? Entonces, claro, ella tampoco es mala, no la podemos satanizar. No la podemos satanizar. Lo que pasa es que ella es la que regula las emociones. Ella regula nuestras emociones. ¿Ok? Entonces sí, pero ahí se me surge una pregunta y es, si uno a lo largo de los años, o de la edad que tengas, vas cultivando malas experiencias, experiencias negativas, frustraciones, esto no se me da, me peleé con no conseguí el trabajo que quería, todo un cúmulo de cosas. Eso es lo que registra la amígdala. Exacto. Y la respuesta va a ser siempre negatividad de la persona ante cualquier situación que se le presente, probablemente. Claro, porque amígdala y hipocampo van de la mano.
Ellas están siempre forman parte de Se las mismas redes. relacionan memoria, recuerdo de trauma Exactamente. y Eh, respuesta negativa, exactamente. desconfianza ante el que llega nuevo porque y a mí me Exactamente. pasó Tal esto. cual lo acabas de decir. O recuerdo positivo, mira, tuve experiencias de éxito, de logros, cosas. Exactamente. A priori no voy a pensar mal de cualquiera que me llegue con una idea, sino voy a ser abierta, optimista, Exactamente. porque ya va, no he tenido mala experiencia, o sea, porque voy a dudar, ¿no? Es Exactamente. como lo que Es tal cual lo que es la acabas de decir. relación que me genera lo que explicaba. Exacto. Porque son redes neuronales en donde están implicados. Ojo, yo estoy siendo muy simplista, estoy hablando solo de la amígdala y el hipocampo, pero hay más áreas cerebrales involucradas. Pero digamos que ellas son como las protagonistas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en esas redes neuronales, donde tú dices que esa persona que tiene iracunda, que tiene rabia, vamos a ver qué pasó en esa niñez, qué hubo, que guardó en esas memorias. A lo mejor hubo maldad, qué sé yo, no quiero mencionar cosas tan terribles, pero imagínatelas, ¿no? Y él fue creciendo con eso, ¿y qué hace? Que es eso, o sea, mis memorias son de rabia, de tristeza, de frustración, y él responde en consecuencia, ¿sabes? No le podemos pedir más porque es la memoria que está guardada allí, vinculada a esa emoción. O sea que, Y, perdón, ujú. y el procesamiento de las decisiones que voy a tomar prácticamente no existe. ¿Me explico? No hay ese, mira, O espérate, ya sea, va. realmente no analizo la realidad del No la momento, analizo. el contexto del momento, sino Actúo, mi respuesta va a ser siempre en función a mi experiencia de tal vida, cual, a mis memorias. exacto, tal cual. Como decía, la mochila que llevo A atrás la mochila cargando. que llevo atrás cargando. Y no tienes esa corteza prefrontal que te dice, epa, estás subiendo la voz, epa, estás contestando mal, epa, o sea, bájale dos, ¿sabes? Eso de decirte, mira, ya va, espérate, decir porras, ya va. Bájale dos porque vas a entrar en conflicto con tu hijo, por ejemplo. O sea, y mejor va a silencio. O sea, ese razonamiento es de una amígdala que está regulada. Si yo tuviera una amígdala así súper recrecida, lo que me viene es el recuerdo, este muchachito ya va a venirme con una de las de él y de una vez, plum, me dejo secuestrar por la amígdala. ¿Qué es de dejarme secuestrar por la amígdala? Que yo en vez de analizar qué es lo que está sucediendo, en vez de darle a lo mejor un poquito de razón al muchacho, ve qué es lo que me quiere decir, yo no de una vez respondo y a lo mejor hasta le meto un trancazo. ¿Me explico? O sea, me dejo O secuestrar. sea, respondes ante los estímulos de manera poco objetiva, Poco objetiva. no valorando Irracional la inclusive. situación del momento, sí, esa realidad, sino ya la prejuzgaste. Ya listo, está prejuzgada, ya está, y eso es un diseño que tengo yo ahí, ya yo respondo y plum, ya. No te dejo ni hablar, no te dejo nada porque secuestro otra vez a esa corteza que debería ser la que diga, ah, bueno, mira, pero vamos a hacer esto, vamos a pensar aquí. No, no hay funciones ejecutivas en ese sentido de vamos a calmarnos, vamos a conversar mejor, o mejor le pido disculpas y me retiro, o a lo mejor respiro profundo. No, ahí simplemente respondo. Y por eso es que vienen todas las complicaciones. Y entonces, ¿cómo la neurociencia aborda allí esa necesidad de cambiar esa conducta? O sea, ¿cómo logra que físicamente esa amígdala que está grande y te genera reacciones más que acciones, Ujú. llevarla a un tamaño equilibrado, ya que el cerebro esté Es que esté equilibrado para que tú equilibrado. respondas, no lo que uno suele llamar visceralmente, sino con Exacto. razonamiento, con lógica, con sentido común? Vale el caso. Haciendo Em, ejercicio, comiendo sanamente y meditando. ah, Porque resulta que cuando tú entras en un estado de meditación, y ojo, meditar no es, voy a poner la mente en blanco, no, de eso lo podemos hablar un poquito, desarrollar un poquito después si quieres, pero cuando tú haces meditación, sobre todo en el tipo mindfulness, cuando tú estás en el aquí y en el ahora, ¿qué estás haciendo? Estás activando unas redes neuronales y estás haciendo que ese bosquecito allí crezca y en la medida que ese bosquecito allí de esas zonas en particulares crecen, la amígdala se va disminuyendo. Porque hay zonas en donde son inversamente proporcionales
digamos, su desarrollo. En unas va creciendo, pero en la otra se va bajando. En este caso, la ¿Y ese amígdala. proceso en cuánto tiempo se pueden comenzar a ver cambios? Si una persona que a lo mejor tiene actitudes muy negativas, malos hábitos, que empiece a implementar esos cambios, empiece a hacer meditación, ¿en cuánto tiempo puede ver como que su conducta cambia, se tranquiliza, empieza a razonar de otra manera, empieza a equilibrarse más emocionalmente? Fíjate, Hay una medida de alguna manera si para yo, eso. si yo te doy una medida, te estaría mintiendo. Te estaría mintiendo. Primero, no la he escuchado ni la he leído. Y segundo, creo que no la voy a encontrar nunca registrada en ninguna parte así como que miren tantos años tal cosa, porque una vez más, el tamaño de repente de mi amígdala es diferente al tuyo. Entonces a lo mejor a mí me pueda tomar 3 años y a ti 2. Y a lo mejor aquí al chico le pueda tomar 3 meses. Porque va a depender de mi genética y de mi epigenética y de mi cuerpo y de mis particularidades como ser humano y de lo que vaya yo a hacer, porque a lo mejor yo te estoy hablando de meditación, pero está descrito que también tiene que ver con la microbiota, con lo que comes. Te doy un ejemplo. Yo el lunes estaba como muy ansiosa. Ahorita el lunes, en esta semana. Hoy es miércoles, ¿no? Ajá, hace 2 días. Y yo estaba como ansiosa y yo decía, ¿pero qué me pasa? Porque yo ando así como acelerada. Me acordé que yo me desordené el fin de semana. Comí mucho gluten, comí mucha azúcar. Yo vengo de, no, de mantenerme cuidándome de esas cosas. Tomé refresco. O sea, aparte de que hice un reflujo terrible, me afectó emocionalmente. ¿Ves? Entonces, son muchas cosas, no es solamente meditar, no es solamente hacer ejercicio, es qué estoy comiendo. Bueno, yo ciertamente sí he notado en épocas que de repente me he puesto a hacer dietas, o sea, dietas, a comer más Más, equilibrado, más ajá. sano y ordenar esa parte. ¿No te sientes más feliz? Sí, o sea, a veces obviamente cuesta al principio porque vienes de hábito o te provoca eventualmente comer algo X, pero cuando ya llevas semanas como con esa limpieza, Ujú. es que sí yo he notado que el cerebro está más ágil, Sí, que uno piensa con más rapidez. O sea, lo noto hasta manejando, conduciendo, en la claro, calle. claro. Qué típico que vas en un semáforo y de repente cambia la luz, la persona adelante se quedó pegada y tardan como en responder. Y yo estoy ahí así como que pila, cambió la luz, arranca, haz esto, dale, rápido. Y en otros momentos no. Eh, Exacto. o incluso si pasa por un momento de tristeza, una situación difícil, como que uno se pone lento, como que tengo que decir esto, ay, no sé, mañana lo decido, mañana o pospongo algo Exacto. porque uno está como abrumado. Sí, exacto, claro, claro. Pero con la alimentación y con el ejercicio también lo he notado, o sea que terminaste de hacer Y ejercicio te sientes, pero y uno súper, está así como, no estás claro. cansado, sino más bien activo, la mente está acelerada. Acelerada, claro, claro. Entonces, lo que dices en ese sentido del ejercicio o de la alimentación De la alimentación, del ejercicio, de la meditación y del y sueño. lo que tanto El dicen, sueño, cultivar pensamientos positivos, claro, claro, por que una supuesto. vez se intoxica de tanta pensadera loca. Exacto, totalmente Como decir, te innecesaria. desbordó a la loca de la casa, como le llaman, ¿no? Pero fíjate que la loca de la La casa, la mente. neurociencia también le da una explicación. Eso se llama red neuronal por defecto. Ah, ¿cómo es eso? Por Hemos estado defecto. hablando O de... sea, por defecto suena como automática. Exacto, Automáticamente me voy a lo negativo, me voy a responder mal, me voy a... ¿Sí? ¿Es sí, así? es así. ¿Y por qué el cerebro hace ¿Y eso por qué así? eso ¿Qué es así? sabes? Por ahorro de energía. Ah, caramba. Por ahorro de energía. Es más fácil para el cerebro, consume menos energía el entrar en la red neuronal por defecto y ahí divagar en esos pensamientos automáticos que por lo general no son tan positivos, que estar en un estado de meditación. Cuando tú entras en un estado de meditación, cuando tú tomas la decisión, me voy a sentar aquí a simplemente dejar pasar los pensamientos y a verme cómo estoy en el aquí y en el ahora, en una, por decir algún tipo de meditación, porque hay muchos tipos, eso consume muchísima energía. Por eso para el ser humano es tan difícil meditar. Tú te sientas a meditar y de una vez, ¿qué estará haciendo mi perrita? Oye, tengo que hacer tal cosa y no tengo que seguir meditando. Y te vas, porque te vas a la red neuronal por defecto. Es un cuento interesantísimo. Y en eso, bueno,
hablabas bueno, la meditación tiene mucha relación con la respiración también. Sí, también. Y ese es uno de los ejes que tú habías hablado. Sí, Entonces, habla un poco de eso. ok. El tema de la respiración, ¿qué tanto afecta? Yo me acuerdo hace muchos años que practiqué yoga y bueno, el tema de la respiración era fundamental en el yoga. Aprender a respirar por la nariz, Ujú. no por la boca. No por la boca, es tal cual, Inspirar y expirar por la nariz. por la nariz. Y con conciencia de que está entrando oxígeno al cerebro, a tu cabeza, y sale por la nariz. Y que a veces uno, eso me lo ponía en el yoga, Ajá. a respirar determinado número de veces en un minuto, por decir, o sea, Ujú. como conciencia de cuántas veces respira. Exacto. Porque Ajá. uno respira como en automático que ni sabes cuántas veces respira. A veces te quedas sin respirar. O respiras, tardas en la Ujú. siguiente respiración. Todo eso en el yoga, cuando yo lo practicaba hace muchos años, pues eso hacía que todo tu cuerpo funcionara mejor porque oxigenas el cerebro. No es solamente porque oxigenes el cerebro. Porque es además. No es porque oxigenes el cerebro únicamente. ¿Qué Fíjate, más implica eso? Una buena respiración. ok. ¿Te acuerdas que te dije que tenemos 5 sentidos? Bueno, 7, pero de los estereoceptivos tenemos 5, ¿verdad? Ok. La vista, el tacto, el oído y el gusto. La vía de que nos lleva la información hacia el cerebro es por el tálamo. Y el único que no tiene que ver con el tálamo, que no lleva en la misma vía, es el olfato. Entonces, ese va por otra vía. ¿Y por dónde está tu olfato? Por la nariz. ¿Ok? Entonces, muchas de las memorias, otra vez volvemos al hipocampo, y de esos recuerdos, porque tú guardas memorias episódicas que tienen que ver, tenemos dos memorias, las semánticas y las episódicas. La semántica es esa que te hace recordar que, bueno, que Simón Bolívar nació en Caracas el 24 de julio de 1700 no sé cuánto. Como esos conocimientos intelectuales, Exacto, como más el área exacto, intelectual. exacto. Pero las episódicas es esa que te dicen, yo me gradué en el año tal y yo me sentí feliz y me acuerdo que tenía un vestido que me encantaba como y haces esa vivencia, Las más eso es experiencias. exacto. Entonces, eso tiene que ver otra vez con hipocampo, otra vez con amígdalas, tienen una estrecha relación y esa forma parte de la red neuronal cuando tú haces la inspiración y la salida del aire. ¿Ok? En el olfato, en la nariz, hay como unas vellosidades que ellas se activan cuando tú haces la inhalación. Y hay unas células especiales que que están en el cerebro, que le dicen al cerebro, en este momento inició la inspiración en Rocío. Imagínate lo maravilloso y lo complejo de todo lo que te estoy diciendo de nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando tú estás en una meditación o como tú dices que en tus clases de yoga te decían, vamos a inspirar, a entrar y a sacar el aire por la nariz, en parte es porque no solamente estás calentando el aire, lo estás limpiando y lo estás llevando más profundamente a tus pulmones, sino que estás activando esas vías que se llama vía pranayama a nivel de el cerebro. O sea, no es solamente de la nariz para abajo, es de la O nariz sea, que hacia si arriba. respiramos por la boca, no estamos No activando estamos eso. activando eso, no lo estamos activando. Entonces, Ah. voy más allá porque me quedo corta. Mucha gente respira por la boca. Sí. ¿Y cuántas veces tú, si yo te pongo, que no lo vamos a hacer para no invertir tanto tiempo, pero si yo te pongo a respirar en este momento y te cuento tus respiraciones, probablemente tengas 10, 11 o 12, cuando lo normal es que deberíamos estar respirando 6 veces por minuto. Cuando respiramos menos, tenemos más calidad de vida. Hay que respirar menos, no más. Entonces, cuando tú haces inspiraciones más cortas y expiraciones más largas, le estás dejando al cerebro que se relaje. Porque tú estás haciendo como que el cerebro hace esto. Pum, pum. Mientras que cuando estamos respirando acelerado, el pobre cerebro está pum, 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 pum. Y nos agotamos. Es cuando dices, ay, estoy fatigada, ya no puedo ni pensar, estoy mentalmente agotada. Claro, agotaste tu cerebro, pero en parte porque estás respirando mal. ¿Okay? ¿Y por qué estás respirando mal? ¿Por qué necesitamos eso? Porque cuando sacamos el aire, desde el punto de vista de redes neuronales,
ese procesamiento de salir el aire para el cerebro es más complejo que tomarlo. Entonces tenemos que darle unas pausas al cerebro y si sacamos el aire más despacio, para el cerebro le vamos a dar una tregua y vamos a dejarlo que él se oxigene, como dices tú. Pero más que oxigenarse, simplemente darle una pausa. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es la moraleja aquí? Vamos a respirar, que la entrada del aire, la inhalación, sea más corta que la salida del aire. Entonces, por ejemplo, en mis pacientes, cuando ellos están ansiosos, sobre todo el primer día que llegan, que la novedad es que me dijeron que me va a doler, yo lo primero que hago es vamos a respirar. Y la respiración tiene que ser nasal, porque si la hacemos por la boca, no ocurre nada de todo este cuento que te estoy echando. Nada, absolutamente. Ni estás calentando el aire, ni lo estás purificando, ni te va a llegar tan profundamente como cuando lo hacemos por la nariz. Entonces, ¿qué le pido yo? Que me respiren 3-6. 3 segundos de toma de aire y 6 segundos sacando el aire. Y los pongo y automáticamente ese tipo de respiración hace que tu sistema simpático ¡fum! Se deprima y se activa el parasimpático. Pero además, ¿por qué ocurre? Mira lo complejo del asunto. Ocurre porque como la respiración tiene que ver con el diafragma, cuando haces esa respiración 3-6, estás estimulando el nervio vago. Y si estimulas el nervio vago, te dije temprano que se activan los 3 ejes: corazón-cerebro, respiración-cerebro y ¿El intestino-cerebro. nervio vago qué hace? ¿Qué función cumple como tal en el organismo? El nervio se le llama vago, pobrecito, lo menos que tienes de vago, pero se le dice vago porque vagabundea por el cuerpo. Pero ¿qué va haciendo él? Que en su paso él va recogiendo información para que después se integre en el cerebro. Nada más y nada menos. Es el mensajero. Es el que va recogiendo la información por donde pasa, ¿sabes? Y después eso se integra. Es decir, entonces, hablaste de alimentación, hablaste de hacer ejercicios, hablaste de Meditación. meditación. Esos 3 factores son los grandes factores que contribuyen con la neuroplasticidad, entonces, que tanto explicaste antes. Me faltó uno, perdón que te interrumpa. ¿Cuál? El sueño. Ok. Súper importante la higiene del sueño. O sea, el descanso, la recuperación Sí. Porque nosotros del tenemos cuerpo. algo que se llama sistema linfático, no linfático, sino linfático con G, ¿ok? Que es ese sistema que se encarga de limpiar el cerebro cuando dormimos. Entonces, ¿qué pasa si no duermes bien? No se limpia. No se limpia. Y es por eso que muchas personas que sufren de insomnio son iracundas, se ponen agresivas, violentas, no razonan bien, están todo el tiempo como a la Tal defensiva. cual. O sea, sí, estás como de mal humor todo el día, después de un Ujú. día que no pudiste dormir, de una noche que no pudiste dormir. Es por Tal eso. cual, claro, porque no hubo esa limpieza de tu O cerebro. sea, está intoxicado el Está cerebro. intoxicada, esa es la palabra, tal cual. Químicamente intoxicado. Porque lo que debió haber salido, no salió. Y eso se produce es cuando duerme, entre otras cosas, ojo, O sea, que si le sumas al insomnio, que estás que comiendo mal, al día siguiente no, estoy mal, estoy bravo, estoy molesta, estoy cansada, torpe, iracunda, cansada, todo eso. Y voy y como mal, o sea, me como como una comida chatarra, hamburguesa con una papita como frita y un mal, y refresco me postro en el sillón a ver televisión todo el y día. a comer O sea, helado. al día siguiente no te cuento cómo No te estamos. cuento cómo está, no te cuento cómo Sí. está. Y es un círculo vicioso porque entonces tiendes a quedarte como estancado. Claro. Y no te extrañe que esa persona mantenga esa estructura, ese hábito de vida y termine en una depresión. Además, y una obesidad. Obvio, claro, obvio, sí. Porque además es difícil salir de la obesidad porque ya estás en un estado como una inercia ahí de hábitos Claro, que no puedes, ni que quieras, puedes hacer el impulso de sí, porque el de sobrepeso cambiarlo no te porque deja. ya químicamente el cerebro lo alteraste. Lo alteraste por completo, tal cual. ¿Viste lo complejo que es? Wow, sí. Además, toda una integralidad de cosas, de factores. Y te das cuenta que todo se encadena, todo se encadena. Y hablaste de la neurociencia aplicada en otras áreas, en la arquitectura, en la gastronomía. ¿Cómo se digiere eso? ¿Cómo se digiere eso? ¿Cómo se lee eso? Porque
mm, por ejemplo, el arquitecto puede hacer una casa más amigable desde el punto de vista de lo que tus cinco sentidos van a recibir, ¿verdad? Mm. Y de cómo esa estructura de la casa para ti en particular va a hacer que tú te sientas cómodo desde el interior de tu cuerpo. Ah, claro. Sí, de hecho, mi profesor de ahorita en la maestría, él dice que él está de acuerdo con todas las el neurocoaching, la neuroeducación, la neurogastronomía, ya te voy a hablar un poquito de la neurogastronomía, hasta habló de la neuroarquitectura, y él dice que él no está de acuerdo, o lo respeto, con el neuromarketing, porque él dice que eso es un lavado de cerebro. Acuérdate que estamos hablando de conducta, estamos hablando de la mente, Claro. ¿ok? Entonces, él dice que eso es como manipular a la gente para venderle, ¿sabes? Entonces, es por eso, es porque la neurociencia tiene que ver con todo. Entonces, con respecto a por ejemplo, a la neurogastronomía, es esa vivencia que tú tienes al momento de degustar un plato. Y esa vivencia no es solamente que tú agarras, por ejemplo, yo en mi casa puedo agarrar y agarro y lanzo el pollo frito y le lanzo la ensalada y, por decirte, el arroz y las tajadas. Yo trato de tener el cuidado de que el pollito quede bonito, aunque sea para mi familia, es mi disfrute, pero también que cuando ellos reciban el plato de comida, digan, cónchale, mi hija, en el caso de mis padres o mi hijo, diga, wow, mi mamá se esmeró en presentarme esto, ¿sabes? Entonces, es cómo hace ese chef o los dueños de restaurante para que tú vivas realmente una experiencia gastronómica. Entonces, ¿de qué se valen? Vista, oído, olfato, gusto, bla, De bla, todos bla, los de sentidos, todos los claro. sentidos, ¿sabes? Y que de repente diga, bueno, mira, voy a ofrecer un menú sin azúcar, por ejemplo, y te voy a buscar qué cosas hay que no tenga azúcar para que sea, además de una experiencia gastronómica, no te haga daño. O sea, que sales de esa comida, no solo que comí, tenía hambre, fui a comer. Exacto. Y Y la ya cumplí, disfruté. ya estoy satisfecha de que comí, sino que viví una experiencia que me enriqueció visualmente, emocionalmente, porque qué rico, y si el lugar olía bien, qué rico, y Exacto. la comida olía rico, y entonces es un múltiples cosas Múltiples cosas, que claro. a su vez te están haciendo efectos en el cerebro. Claro, por supuesto. Y si adicio, y ojo, eso lo puedes aplicar con comida chatarra, ¿sabes? Simple, a ellos no les importa si a ti te hace daño o no te hace daño. Yo lo que les interesan es que tú vivas una experiencia Claro. gastronómica, No, que la experiencia sea que satisfactoria. la experiencia sea satisfactoria, tal cual. Si, ojo, te estoy dando el plus de si adicionalmente ese restaurante quiere trabajar con Si es comida nutritivo. orgánica y que exactamente, ya, bueno, ya eso es otra cosa, ¿sabes? Es ese plus. Pero a eso se refiere. Para que el cerebro pueda trabajar esa neuroplasticidad, hay cuatro factores: la alimentación, el ejercicio, la La meditación meditación y el sueño, el y el sueño. descanso. Ujú. Si uno de esos cuatro está en desequilibrio, por mucho que hagas bien los otros tres, no va a funcionar la cosa No te va a o funcionar sí. tan bien. No Ok. te va a funcionar tan bien. Porque necesitas de todas para que tengas el 100%. Para que estés como que en ese estado perfecto. ¿Para qué? Para modificar epigenéticamente eso que tú eres como individuo. Porque tú traes unos genes. Es lo que hablamos antes de empezar a grabar. Tú puedes decir, no, bueno, pero es que yo vengo de una abuela hipertensa, una mamá hipertensa, una bisabuela hipertensa. Ajá, yo tengo que ser hipertensa, juro. No. Si yo duermo bien, si yo como bien, si yo hago ejercicio, si yo hago meditación, júralo que no vas a ser hipertensa. O por el contrario, ¿cómo explicas que todo tu familia, tu árbol genealógico, en ninguno hubo hipertensión, para seguir con el mismo ejemplo, y resulta que tú con 32 años ya eres hipertensa? Revisa qué pasó. Exceso de estrés, comida chatarra, sedentarismo, no duermes bien, relaciones altamente tóxicas. Listo, claro que te va a dar hipertensión, obvio. Y pero es que ¿dónde está la genética? Porque tú no tienes mamá, papá, bebé. Bueno, pero es que tú epigenéticamente te sumaste todos los numeritos de la lotería para ganarte esa subida de tensión.
La Perdón. epigenética que tanto se escucha hoy hablar también de ese término. ¿Qué significa en sí mismo epigenética? La epigenética es cómo transformas esa información genética que Con tú la que traes con naces. la que naces y la modificas. La puedes modificar para bien, como la puedes modificar, como te acabo de dar en el ejemplo, para mal. Porque claro que tú la puedes modificar con haciendo cosas positivas o cosas que no son O sea que positivas y eso se entonces, relaciona con lo que decía eh, el científico Ramón y Cajal, ajá, de que maestro sí, el maestro de la el padre neurociencia, de el la padre de la neurociencia, neurociencia, que podemos ser los constructores de nuestro cerebro. nuestro propio cerebro, O sea, la epigenética va por allí. la O sea, a epigenética. construir tu cuerpo, a construir tu salud, a construir cómo te vas a desarrollar a lo largo del tiempo. Exacto. Y acuérdate que cuando hablamos de salud, no es solamente salud física, que sí, no vas a sufrir del corazón, probablemente nunca te vas a tener un estreñimiento o a tener cuadros diarreicos, no vas a tener cosas en la piel, sino es también la salud mental. Recuerda siempre que son una dupla, somos cuerpo y mente. Podemos estar muy bien físicamente, pero aquí arriba, ¿sabes? Nuestras relaciones interpersonales no están del todo bien. ¿Tú sabes qué significa ser una persona tóxica? Sí, bueno, a grosso modo sí, pero Fíjate, yo cuando desde se lo tus escuché, conocimientos, bueno, amplíame eso. cuando yo se lo escuché a la doctora Marian Rojas Tapia, yo dije, wow, wow, o sea, no salía de mi asombro y de mi, o sea, estaba maravillada. Ella dice que una persona tóxica, ella al principio no le gustaba decirlo así porque suena peyorativo, ¿verdad? Claro, Suena hasta irrespetuoso, descalificativo. descalificativo, pero es que resulta que no es tóxico porque ella, yo la quiera descalificar, sino realmente lo tóxico de dónde viene. A que cuando ella entra en mi vida, así sea que yo la veo y ya me cae mal y ya por algo que me hizo, algo que pasó, porque todo tiene que ver con las memorias autobiográficas. Automáticamente genero cortisol y al generar cortisol, listo, entro en un estado de desbalance en mi homeostasis. Desde ese punto de vista que son tóxicos. Desbalance químico, Claro, desbalance claro, físico, de todo de tipo. todo, que te puede dar hasta acidez estomacal. ¿Sabes? Ay, ya llegó la tipa esa, o ya llegó el hombre ese, ¿sabes? No, ni siquiera te ha dicho, ni te ha saludado, no ha hecho nada, y ya tú te sientes mal porque, vuelvo, a lo que tienes Sí, archivado allí lo que y esa lo que te persona te hace, genera te genera emocionalmente. emocionalmente. Pero no es que te genere emocionalmente de gratis, es porque detrás hay Sí, todo un proceso metabólico allí, biológico, en tu sistema inmunitario, en tu sistema endocrino, estás generando cortisol, adrenalina, o sea, estás haciendo unos grandes cambios solamente cuando vistes a la persona. Pasa lo contrario. Si, ¿qué pasa si tienes una amiga que tienes 15 años que no la ves, que se fue del país y regresó? ¿Cómo te sientes cuando la ves? feliz, claro. ¿Qué cantidad Lo de más seguro que hormonas me voy a las memorias de todo lo que vivimos Claro. Y vienen 15 en años ese atrás. momento y la serotonina y la oxitocina y entras a un estado de felicidad y como oye, vi a mi amiga y lloras pero de alegría, ¿sabes? Y eso también es química, eso también es química. Por eso la doctora Marianne dice, reúnete con gente que sea vitamina. A eso es a lo que Que se te refiere, que genere te genere eh, todas esas respuestas positivas estímulos en tu cuerpo. positivos. Porque aunque es el cuerpo, tú vas a tener la emoción a tu favor, emociones positivas, porque somos cuerpo, mente, y ahí entra también el espíritu, pues. Y a ese punto importante que me parece, el tema de, bueno, las personas que cultivan la espiritualidad, tienen una creencia, eh, no voy a definir cuál creencia porque hay muchas, Claro, pero el simple hecho de cultivar una espiritualidad, de sentir que te comunicas con algo o con alguien que es, digamos, superior, algo externo a esto que conocemos físico, conectar esa espiritualidad, de alguna manera estás desarrollando más o de manera positiva, si se quiere, tu mente, tus estados emocionales. claro, porque si estás en un estado emocional óptimo,
te puedes acercar más a eso que cada quien, ojo, una cosa es trabajar la espiritualidad y otra cosa es la religión. No, no, No me tienen refiero nada que ver. Hablamos, exacto, a ese a aspecto ese aspecto, espiritual exacto, que para unos es las exacto, religiones conocidas, las religiones monoteístas, para otros a lo mejor otra religión diferente, para otros son filosofías de vida exacto. y- o una conciencia de cómo ver el mundo. Digamos, las personas agnósticas no Ujú, creen no creen en un Dios ni dejan de creerlo, o sea, creen en algo superior, pero no saben cómo exacto. definirlo, no lo tienen claro, pero el hecho de que haya, pues, un respeto, una creencia hacia algo, eh, y que conectes de alguna forma de comunicación con eso, también te lleva como a una calma, te lleva como a un Claro, desarrollar la mente de manera positiva, por supuesto. de equilibrar las emociones. Entonces, a tu vez eso contribuye con lo que es la neuroplasticidad. Por supuesto, O claro, sea, digamos, claro. esos grandes, bueno, esos grandes profetas de la historia, a lo largo de la historia, o esas personas que se conocen que fueron muy espirituales, generalmente transmitían mucha calma. Es Ujú, como el denominador común. sí, No transmitían ira, no, no claro. transmitían, Lo que transmitían eran paz, ecuanimidad, sí, tranquilidad, o sea, una persona que está en equilibrio emocional, en claro, autocontrol de sus acciones y de sus reacciones y de sus emociones. claro. Fíjate, lo que pasa es que ahí ya también estamos hablando algo que tiene que ver con algo que es superior a ti, ¿sí? Que de repente para mí es la Virgen, de repente para el otro es Mahoma, para el otro es fulano de tal, para otro es simplemente el universo, mm, pero es algo que está por encima de ti. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la idea también es que tú estés en un equilibrio de cuerpo-mente para poder también entrar allí esa parte espiritual. Porque si volvemos al punto, si tú no estás en un estado de tranquilidad y de introspección donde te encuentres contigo misma, difícilmente te vas a hacer conexión con esa parte superior a ti. Entonces, ¿tiene relación eso? Porque si algo he escuchado yo a lo largo de los años, y es que en la mayoría de las religiones, no sé si en todas, o en las filosofías, digamos, que desarrollan la espiritualidad, hay un denominador común y eso está documentado, bueno, desde la Biblia hasta cualquier cantidad de libros sagrados de otras culturas, el tema del ayuno. Sí. Y yo escuché en una oportunidad, bueno, hablando a unas monjas francesas en un documental que vi hace tiempo, que ellas ayunaban, pero el ayuno tenía toda una relación, bueno, ellas lo llevaban hasta incluso el tema de evitar como que lo demoníaco Ujú, te pudiera atacar. ok. Pero incluso más allá, el ayuno permitía como que el cuerpo se desintoxicara, y aquí hablamos de algo muy físico, Ujú, químicamente, o sea, que esté libre de toxicidad para que puedas conectar comunicacionalmente con exacto, con eso. esa entidad o esa espiritualidad, Energía. esa energía superior. Entonces yo digo, wow, como algo que es tan biológico, tan físico, tan de este planeta, Ujú, la comida, si yo ayuno, me puede bueno, y los conectar. mismos médicos que, bueno, el tema del ayuno intermitente y todo eso, que detrás de eso lo que está es descarga al organismo de tener que trabajar en exceso toda la toxicidad que tiene para que pueda ocuparse de otras De cosas otras más cosas. importantes, de Exacto. reconstruirse, de sanarse y no ocuparse de una digestión y una digestión tóxica probablemente, ¿no? Exactamente. De Que te alimentos inflama. que no te nutren, sino que te hacen daño. Pero como eso está relacionado con todas las religiones, el tema del ayuno. O Sí. sea, bueno, en la Biblia, Jesús ayunó 40 días. Ujú, por ejemplo. eh, y todos los profetas, o sea, hay muchas referencias en los libros sagrados de cada cultura, cada religión, el tema del ayuno, y está hoy en día, bueno, el ayuno intermitente como la ciencia ha descubierto los beneficios de ayunar por largos periodos, Ujú,
porque todos los procesos químicos que te genera positivos, pero a la vez emocionales, porque te afecta Exactamente. el cerebro, tu mente, y bueno, y todo eso llevado a un plano religioso o un plano espiritual. Ajá, exacto. O sea, ahí podemos ver que de alguna manera esas tres dimensiones conectan. Conectan, por supuesto, claro, claro. Lo que pasa es que dependiendo de la cultura, en estos días me conversaba mi papá, me decía, hija, no recuerdo el nombre del jugador de fútbol y no sé si era del Barça o era de otro equipo, no sé. El muchacho durante 24 horas o eran 12 horas, no recuerdo, no podía tomar ni siquiera agua. Era un ayuno así, pero muy, muy estricto. Los judíos hacen un ayuno, pero sí pueden tomar agua y es por 24 horas. Pero hay otras religiones como esta donde ni siquiera agua puedes tomar. Y así sucesivamente. Entonces, sí hay como que esa relación de el dejar de comer porque también viene siendo un sacrificio. Sí, porque si tú no comes no vives. Esa es la máxima que con la que nos han criado de chiquitico. Es que si no comes te vas a morir. Entonces, claro, esa forma también de sacrificio, bueno, yo no voy a comer para decirle, mira Dios, esta es mi ofrenda. O sea, Claro, esa es la forma como que ellos lo hacen, lo que tú hablabas de que hace que el diablo no se te acerque, porque el diablo se te puede acercar como, según algunas religiones, como con una pexicola o con una red social, porque hay ayunos hasta de redes sociales. Me explico, hay ayunos de todo tipo, hay claro. ayunos sexuales, ayunos de muchas cosas. Entonces, ¿a qué conlleva todo? ¿A qué te lleva? A estar en un encuentro contigo. Claro, porque no estás dependiendo del estímulo externo de la, sí, de esa consecuencia bioquímica, por llamarlo Exacto. así, que te generó una comida rica o alto en azúcar, Ajá. o ponerte a ver el Instagram desbordadamente 4 horas y te quedaste ahí así Exactamente. como un autómata, Scrolleando ahí, scrolleando, o no sé, la gente que es adicta a la pornografía por o ejemplo. al Ajá. juego, que eso te genera, Ujú. o sea, todas esas cosas que te llevan a las adicciones, que yo las llamo como que Tal te cual, anestesian claro. de la realidad, te anestesian de los problemas, de las preocupaciones, Exacto, y vives un paréntesis ahí de ultra éxtasis, satisfacción, pero después eso merma. claro. Eso, entonces, precisamente ese ayuno, tú estás obviando todo ese, Mm, o sea, todo ese anestesiarte con estímulos externos, con sobredosis de cosas exacto. o de experiencias, y estás cayendo como en una limpieza. O sea, yo no me Total. estoy, no sé cómo llamarlo, no, Alimento no solo intoxicando, no me estoy sobreestimulando sobreestimulando, con exacto. nada. Con O sea, nada. estás en un estado de limpieza profunda. ¿Y qué Entonces, pasa cuando hay esa limpieza profunda? Que entras en contacto contigo. correcto. Y Porque bueno, ahí se dice que desde el punto de vista espiritual entras en contactos de comunicaciones exactamente, superior. extrasensoriales y qué sé yo, que de Exactamente. ahí yo no sé de eso, No, bueno, yo pero tampoco. de lo que he escuchado, que puedes llegar a hacer conexiones importantes porque eso, porque tu cuerpo no está anestesiado ni intoxicado de nada, está muy puro, muy limpio, Ujú, físicamente, físicamente. cerebralmente, y entonces conectas con esas superioridades o con esos estados de conciencia plena. Plenos, claro. Porque vuelvo, e insisto, porque primero que nada estás entrando en contacto contigo mismo, que eso es una de las cosas que más nos cuesta. Porque nos aislamos, preferimos hacer otras cosas antes de entrar en contacto conmigo mismo, porque ahí aparecen las sombras y a nadie le gusta ver sus propias sombras. Eso es un temazo también. ¿Qué es verse las sombras? Ver eso que no quiero ver de mí, ¿sabes? El autodescubrirme de que no soy lo perfecto que quiero ser o que puedo ser o que pretendo ser. ¿Sabes? ¿Para qué? Para trabajarlo, no para darte látigo, ni para castigarte, ni para, ay, es que yo soy iracunda, o es que yo hablo mucho, o es que yo soy chismosa, o es de que, no sé, soy floja, o de que pude haber hecho esto y no lo hice, autolatigarme, ¿sabes? Y de repente hay cosas que yo digo, wow, ¿verdad? Esto lo tengo que mejorar. Y no todo el mundo está dispuesto a ver su propia realidad, ¿sabes?
Así como tenemos cosas buenas y tenemos que aprender a verlas en nosotros mismos, también es bueno aprender a ver qué es lo que no está tan bonito en mí para modificarlo. Y eso es fuerte, esos son cambios fuertes. Y por eso entonces la gente que no quiere ver eso, prefiere el alcohol, las drogas, la pornografía, las redes sociales, el Anestesiarte. juego y está anestesia. Obvio esa realidad que no me gusta Y y exacto, me quedo en este disfrute momentáneo hasta que llegue una nueva necesidad de volver a estimularme de otra manera. exactamente. Y nunca cambias y nunca mejoras. Entonces, ¿y cómo hace una persona que se encuentra en esa situación? ¿Cómo hace una persona para trabajar su neuroplasticidad, su epigenética, para, para comenzar a que ese cerebro se vuelva otra cosa y por lo tanto tu vida se vuelva otra cosa? Tu conducta cambia y si cambia tu conducta, cambia tu Todo, realidad claro, obvio, claro. y lo que quieras construir de aquí en adelante. Como una persona que a lo mejor está en un extremo, ya sea de consumo de drogas, bueno, que es complejo, una persona que tenga problemas de obesidad grandes, importantes, pero está que no puede arrancar, no puede impulsarse ese cambio y eso como que me voy a ordenar, porque al final eso también es ordenar el cerebro, Claro. a no sucumbir al impulso de que me quiero comer el pote de helado ya, Ujú. ante cualquier situación que me incomoda, que me voy a comer 3 hamburguesas y 1 litro de De refresco refresco, ajá. viendo una película de 2 horas, eh, por decirte. O sucumbir a que voy a ir a hacer compras y a gastar lo que no tengo, endeudarme, porque me da placer, por lo menos es que estoy deprimida Es exacto. Y me voy ajá, al mall. y cómo no, o sea, cómo empezar a hacer los cambios o de no ser proactivo en tu trabajo o cosas que quieres lograr y no tienes el impulso, el arranque y vas procrastinando y no lo haces en 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años y después te vienen esas enormes frustraciones, pero no logras hacer ese cambio que tiene que ver con ese cerebro que está como dormido. Ujú, ¿Cómo ujú. haces el cambio para despertar ese cerebro? Mira, ese cambio no es fácil y por lo general requiere de una red de apoyo. Mm. Pero lo más importante, Rocío, es que probablemente esa persona, en esos ejemplos que me diste, esa persona no tiene un foco en la vida, no tiene ese algo por el cual tú quieres luchar, ¿sabes? Y al no tenerlo, pues te diluyes en todos esos ejemplos que me acabas de dar. El no tener ese propósito de vida, allá me llegó la palabra, ese propósito de vida. Si tú tienes un propósito de vida, no pasan esas cosas. No caes en la droga, no caes en la adicción a la comida, no caes en la adicción a la pornografía, a las redes sociales, a esas cosas. Entonces, el cambio empezaría por allí. Busca cuál es tu propósito de vida. Cuando tú haces lo que amas hacer, por ejemplo, se nota leguas que a ti te encanta lo que tú haces. Entonces, forma parte de tu propósito de vida y te lo disfrutas. Y te maquillas para hacer tu podcast y te maquillas para ir a hacer la entrevista o para producir un programa o para, ¿sabes? Y te arreglas y le pones toda tu pasión y todo tu amor. Tienes un propósito de vida, pero si no lo tienes y de repente, bueno, es que yo soy periodista, bueno, sí. Entonces, ay, produzco el programa ahí porque me toca, porque ajá, tengo que cobrar el 15 y el último, ¿sabes? Y lo haces porque tienes que hacerlo. Entonces, a lo mejor, en vez de hacerlo con amor, lo haces y entonces, ay, no, qué fastidio, esto lo edito después y te pones a scrollear 4 horas. Entonces entras como, ay, yo tenía que editar el programa y no lo edité. Entonces, bueno, pero si tengo tiempo, entonces me como el pote de helado. Y caes en un bucle, caes en un bucle. Entonces yo creo que la palabra mágica allí es propósito de vida. Y para encontrarlo en una persona que está así, que cayó como que digamos en un foso un poco profundo, necesita una red de apoyo. Necesita una red de apoyo. ¿Que No es pueden ser quiénes? tu familia, tus amigos, depende, porque si no tienes familia, no tienes amigos, de repente un vecino, de repente tu médico, o si tienes familia, tu mamá, tu papá, tu hermano, una mejor amiga, y tu red de apoyo empieza a crecer. De repente entonces buscan a un psicólogo, un médico internista, un endocrinólogo, en el caso de la persona con obesidad, y empiezas a trabajar desde todos los aspectos, empiezas a decir, bueno, ok,
voy a empezar a meditar, voy a controlar esa necesidad de comerme las 4 hamburguesas. Y la doctora Marian Rojas Estapé dice algo muy interesante y es que te retes a ti mismo. Te retes a ti mismo porque eso hace que tu corteza prefrontal crezca, se ponga más grande y por lo tanto la amígdala se pone más pequeña. Por ejemplo, yo lo hago una vez a la semana, pongo un chocolate ahí y es la tentación por comerme el chocolate. Wow. Y es que lo agarro y yo "Ay, me lo quiero comer". No te lo vas a comer Pero y no lo me lo haces como un como. ejercicio Como un ejercicio, claro, y no me lo como. No me lo como, ¿sabes? de disciplina, un De ejercicio de disciplina, disciplina, de claro, autocontrol. de autocontrol. Y ahí tú estás generando neuroplasticidad, aunque tú no lo creas. Y ese es ese autocontrol en el ejemplo de la persona que me dices, obesa, que se come 4 hamburguesas y un litro de refresco, una sola sentada, y que termina con un litro de helado, no tiene. Claro. ¿Me explico? Y puede Entonces, sentirse con culpa por después de eso, pero supuesto, igual al día siguiente hace por lo mismo. supuesto. Y al día siguiente hace lo Y es mismo. un Y así, bucle. Y cada vez es peor, cada vez es peor. Entonces terminan con enfermedades mentales importantes, ¿sabes? Y entran en unas depresiones increíbles. Entonces, por eso esas personas solas así de la noche a la mañana difícilmente salgan de allí. Por eso te hablo de la importancia de la red de apoyo, pues. Y que ellas quieran salir de ahí. Por eso es que el doctor Ramón y Cajal lo decía, el ser humano, si se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro. La palabra allí es si se lo propone, si realmente yo quiero hacerlo. El lunes, yo hago el ejercicio el lunes, jueves, miércoles y jueves. Hoy no fui a hacer ejercicio, pero ese es uno de mis no negociables, salvo estas circunstancias que, bueno, que yo quería estar aquí pero es eso, yo el lunes no quería bajar a hacer ejercicio. Yo estaba cansada, estaba fastidiada, estaba agotada, me eché a perder el fin de semana, comí mucho gluten, azúcar, refresco, porque bueno, me di también el permiso. Y yo dije, ¿sabes qué? Vas a bajar y vas a hacer ejercicio. Porque usted se echó a perder el fin de semana, bueno, ahora vas a hacer ejercicio para que se limpie, para que vuelvas a activar tus redes neuronales, para que hagas un poquito de neuroplasticidad, baja, para que quemes calorías y baja. Y me obligué y bajé, ¿sabe? Entonces, ese reto también es me importante. imagino que cuando subiste otra vez, después de haber hecho todo eso, la satisfacción fue grande. Brutal, claro, Dice, lo logré, claro, superé este obstáculo. exactamente. Este reto fue Y eso superado. Y dormí y eso te bastante da mejor. confianza. Claro, ¿Sabes? Si logré esto, puedo hacer otra cosa. claro, por O mañana supuesto. puedo volver a hacer lo mismo si no me dan ganas, pero sí lo puedo Pero claro, lograr. pero lo puedo lograr. Ese es parecido al no me como el chocolate, ¿sabes? Es parecido. Interesantísimo todo Sí, es esto. bello, ¿verdad? Impresionante. No, y además que me lleva a un pensamiento como muy bonito, porque todo esto, el tema de la neurociencia y la epigenética, me llevan a un fin último que es muy esperanzador, Ujú, claro, porque pone como la vista en algo como que de un futuro del mejor, futuro va a ser bueno si yo me lo si propongo, tú te si lo yo lo propones. construyo. O Exacto, sea, no estoy sentenciada a algo, o no exactamente. nací sentenciada a, a una condición que a lo mejor de salud, o el tema con las enfermedades mentales hereditarias. Bueno, si me lo propongo, quizás también en esa parte puedo contrarrestar, no padecer lo que padeció a lo mejor mi mamá, mi Exacto, abuela, o mi exactamente. papá, mi tío, no sé quién, porque yo vengo con esa predisposición genética, pero si yo adopto hábitos de conducta, hábitos mentales diferentes, Indiscutiblemente. no tengo necesariamente por qué padecer eso en el Exactamente, futuro. Y exactamente. da como confianza de que no, las cosas no están determinadas, no es un destino marcado, sino yo lo puedo construir en función de lo que yo quisiera hacer con mi Claro. vida Pero hoy, lo debo hacer hoy. hoy, O sea, claro, yo construyo mi futuro hoy y cada día. y cada día, y cada día. Creo que es el doctor Mario Alonso Puig que lo dice. El miedo, creo que no, mentira. La tristeza y la depresión es exceso de pasado. No sé si es él que lo dice o no, pero me parece que es impresionante. Y la ansiedad es exceso de futuro. Vive tú hoy. Como Vive lo tú dice la hoy. Gestal, el aquí y el ahora, el El aquí y el ahora. presente. Vive tú hoy. Porque mañana no ha llegado.
Y el futuro y el Claro. pasado ya se fue. Vive tu hoy, tu aquí y tu ahora. Disfrútatelo. Excelente. No, buenísimo. Gracias, Esi. De verdad Encantada. que este tema, wow, es, o sea, súper amplio, pero súper enriquecedor y bueno, da para muchos programas. Seguro. No para uno, pero buenísimo, de verdad, y lo importante que es. Porque es eso, o sea, lleva al ser humano a ser más protagonista y constructor de su vida De y su no vida. simplemente un espectador, como digo yo, un conductor del vehículo y no el pasajero. O sea, tú no Exactamente. vas por default, tú no vas por que te llevan, tú vas porque tú lo decides. Exactamente. Y eso Exactamente. determina muchas cosas. Uf, por supuesto. Claro, claro. Y rodéate de personas vitaminas. Así es. Bueno, Porque, es, bueno, eso lo hablamos en otra vez porque sí. nos faltó hablar del eje cerebro, corazón y cerebro, la sincronización de cerebros y de corazones. Ah, bueno, Que pero eso, si nos da explícanos ahí tiempo, rapidito, bueno, dale, dale, rapidito. no vamos a dejar el tema por fuera. Cuando la sincronización que hay entre el cerebro y el corazón, que es el eje que me faltó como que desarrollarte un poquitico, habla precisamente de que cuando el corazón físico, el pum pum, el músculo que te llena de sangre, que te da vida, ahí también se almacena tu corazón emocional, desde el punto de vista de que tú cuando dices, ay, estoy enamorada, tú sientes el amor es aquí, tú no lo sientes en la cabeza ni lo sientes en las rodillas, lo sientes en el Literalmente en el pecho. corazón. Claro, literalmente en el corazón. Entonces, ¿por qué? Porque él tiene una frecuencia vibratoria. Y esa frecuencia vibratoria que es medible se expande, no recuerdo en este instante cuánto en distancia periférica a tu alrededor, no recuerdo la distancia exacta, pero no son centímetros, ocupa varios metros. Entonces, esa forma, como está pum, 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 latiendo mi corazón, me está dando una información al cerebro, pero también te la estás transmitiendo a ti, porque tú y yo estamos hablando y nos estamos conectando. Entonces hay una sincronización de cerebro, pero también hay una sincronización de corazones. Entonces, si yo estoy bien, tú vas a estar bien. Y si yo me siento mal, tú vas a estar mal si no controlas esa parte, ¿ok? Entonces, uno como terapeuta, yo en mi caso soy fisioterapeuta, tengo que tener como que ese equilibrio de no dejarme achicopalar porque el paciente está triste, porque se siente mal, porque, me explico, más bien yo tengo que estar alegre, tengo que estar positiva, tengo que estar como que el mando, pero desde el punto de vista alegre y bonito de la situación, para que el paciente perciba eso de mí, plum, 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 se Se nivele y conectó suba con eso. y se conecte. ¿Ok? Como dice la doctora Nazaret Castellano, nosotros tenemos ya más de una hora aquí hablando y si nos hicieran una resonancia en nuestro cerebro, cuando las vemos allí, estaría muy, muy parecido, porque Mm. se sincronizan. Entonces, por eso es que tú ves que la doctora Mariana Rojas Tapete dice, conéctate con las personas vitaminas. ¿Para qué? Para que esa sincronización de cerebro sea una conexión espléndida. Sí, Porque te conectas con una chismosa, caes sí. en una chisme. Te conectas con otra cosa, vas a caer en esa otra cosa. Entonces, Entonces, dime eso llevado a la relación de pareja, que es con alguien que además compartes una intimidad especial que no la compartes con con otras más nadie, personas. claro. Entonces, si esa persona Bueno, no es muy imagínate. positiva, tú te contaminas de eso también. Claro, O sea, claro. quizá te contaminas más fácil que contagiar al otro de lo positivo. Claro, cuando uno habla de contaminación, cuando se transmite de un lugar a otro, aquí no es que se transmita como tal, sino que qué es lo que tú estás segregando. En vez de segregar oxitocina, serotonina, te está segregando es, una vez más, cortisol, adrenalina, ¿sabes? Otras cosas que son las que te intoxican. Entonces, por eso la doctora Mariana Rojas Estapete insiste en eso, de que rodéate de personas vitaminas. ¿Para qué? Para que tú siempre estés bien, para que tu sincronización de cerebros y de corazones saquen lo mejor de ti y tú puedas dar también lo mejor de ti para el mundo, porque al final tampoco somos unos entes aislados, Claro. ¿ok? Todo lo que yo hago repercute en mi entorno. Todo, todo, lo bueno y lo malo, va a repercutir en el entorno. Y lo bueno y lo malo que tú hagas va a repercutir en el entorno. Y si en mi entorno estás tú, yo voy a repercutir en ti, Claro. ¿sí? Y si yo estoy en tu entorno, lo que tú hagas me va a repercutir a mí. Entonces, no podemos disociarnos de eso. Por eso es que hoy en día, cuando se habla de dolor, estamos hablando de un modelo inactivo del dolor.
que es un modelo donde te dice que no es solamente un estímulo que a mí me produjo un dolor físico, sino que tienes que tomar en cuenta muchas cosas, los recuerdos, las vivencias, la parte biológica, pero también el entorno Claro. y el cómo yo lo vivo, cómo yo lo proceso, ¿sabes? Entonces, bueno, es un tema súper, Wow, súper súper impresionante, súper súper amplio interesantísimo. y hermoso. Bueno, Esi, muchísimas gracias. Espero tenerte en un tercer programa. Hablemos de esto o de otras cosas. Y bueno, creo que igual el mensaje sigue quedando como ese mensaje positivo de Ujú. que sé el constructor De tu no propio, solo de tu propio cerebro, de tu propia vida, de tu propia vida, de tal tu cual. existencia, de aquí hasta lo que te toque Te vivir. toque, Dios nos tenga permitido vivir, así es. Sí, bueno, Bueno, gracias, pues nada, no. Hasta un próximo programa seguro. y gracias por estar aquí. A ti por invitarme. Será que Somos cuenta con la dirección técnica de Elvis Bracho. En el diseño y animación gráfica, Loredana Camarano y Francisco Partidas. En la asistencia de producción, Adriano Uzcategui. En maquillaje, el equipo de Ender Torres. Colaborando con la escenografía, Rosalía Pereiro. Y Catherine Santos al mando de las redes sociales.